¿Qué es lo que las personas más deseamos en la vida? ¿Existe algún instrumento que nos ayude a responder a esta pregunta? Para buscar respuestas a estas cuestiones profundas y tan humanas, podría decir así, hoy voy a encontrar y charlar un rato con el director del Instituto Gestalt de Counseling, que desde hace años lleva adelante un trabajo en esta dirección de divulgación, de formación a cientos de personas, ¿no? En la dirección de encontrar ese propio camino en la vida, quizás para conocerse, para descubrirse, para sentirse mejor. Vamos a buscar juntos responder un poco, si es posible, a estas preguntas. Me acompañará en este camino Mario Fernández Alameda, que también en la actualidad ejerce el cargo de presidente de la ECO, la Asociación Española de Counseling, y es director científico del Instituto Gestalt de Counseling, continuando con sus labores de counselor en ejercicio, de supervisor, de responsable didáctico de grupos, de terapeutas y directivos, como si también asesor de liderazgo empresarial, entre otras cosas. Pero más allá de todos los formalismos y de esta presentación, en realidad es un inmenso placer. Hace tiempo que quería hacer esta entrevista con Mario. Compartimos un montón de experiencias juntos y realmente tengo muchas ganas de descubrir juntos el camino que podemos hacer los dos esta mañana, hablando de quizás de temas, bueno, sensibles, profundos, o quizás más o menos. Así que no me queda más que darle la bienvenida a Mario. Aquí estamos. Buen día, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, expectante, como lo que nos ven. No hay diferencia. Bueno, no sé, yo he abierto así para ver si hay alguna pregunta de esas profundas. Podemos encontrar algo por ahí. Quizás sí, quizás no. Yo sé que, bueno, una visión para poder afrontar temas que tienen que ver con lo que quizás todos los días vivimos, con la cotidianidad, con nuestra realidad, con nuestras emociones, con lo que vivimos, en las relaciones sobre todo. Es algo que quizás anhelamos o estamos siempre buscando, ¿no? Para estar mejor, para encontrarnos en equilibrio, no sé, habría muchas palabras para decir esto. Pero ese tema yo creo que sea fundamental cuando hablamos de ayuda a las personas, ¿no? Y bueno, te lanzo esa pregunta. ¿Existe una posibilidad? ¿Qué es lo que las personas buscan? ¿Existe algo que nos pueda ayudar como instrumento para ir en una dirección de sentirnos mejor? ¿Qué te parece? Ok. Bueno, yo creo que de una forma o de otra lo que encontramos en la mayoría de la gente, al menos en la mayoría de la gente que uno tiene acceso a una cierta profundidad, a un cierto conocimiento más allá, digamos, de digamos, la cosa diaria, la cotidianidad, donde realmente no se expresa en profundidad muchas veces el ser humano. Pero cuando tocas un poquito esta piedra, este punto, encuentras que en la mayoría de las personas no hay una necesidad, es una avidez, es una profunda necesidad de contacto sincero con el otro. Creo que esto con el otro y con uno mismo, naturalmente, porque es difícil tener un contacto sincero, profundo, verdaderamente con otro si previamente no lo estás teniendo contigo, ¿verdad? Los seres humanos tenemos una gran capacidad de autoengañarnos, ¿verdad? De creernos determinadas mentiras que posiblemente sean también necesarias en algunos momentos de la vida. La verdad es dura, es muy cruda muchas veces, ¿verdad? Sí. Pero es cierto que lo que estás mirando y lo que estás viendo y sintiendo realmente de esta gente que está cerca de ti, de ti mismo, ¿verdad? Es esta avidez, es una gran avidez, una gran necesidad de no superficialidad, de profundidad, de contacto sincero, sea como sea el contacto.
Sabes que en el trabajo de la Gestalt, fundamentalmente, en el trabajo fenomenológico, llamamos la fenomenología como instrumento para la, digamos, la aproximación a la realidad de las cosas que ocurren, consideramos el contacto un elemento fundamental para la transformación. Un contacto entre dos personas nunca deja las cosas como estaban antes. Siempre abre posibilidades diferentes, puertas diferentes, caminos diferentes. Si entre dos personas que entran en contacto no pasa nada, simplemente es que no se ha hecho un contacto. Claro. Y esto es algo que la gente buscamos muchísimo, la profundidad y la posibilidad de transformar la situación en otras cosas diferentes. Cuando hablabas de avidez, ¿no? de una necesidad imperiosa de contacto y de profundidad para un ser relacional como somos, ¿no? Hoy quizás sea un tema bastante sensible, ¿no? Por lo que hemos vivido quizás en el último periodo, o bueno, como decías, siempre presente, ¿no? En nosotros. Pero ese doble contacto que hablabas, hacia adentro y hacia afuera, ¿cómo se puede empezar a abrirlo, a mejorar? ¿Qué es lo porque hablabas de esa avidez, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces no llegamos, ¿no? ¿Por qué ese contacto no se produce? Esas obras de estructuras que de alguna manera estabas diciendo, ¿qué podemos hacer en esa dirección? ¿Cómo movernos? Bueno, supongo que para esta pregunta hay muchas respuestas, no solamente hay una forma de responder, ¿verdad? Bueno, como profesional, en este caso de la psicoterapia, del counseling, de la relación de ayuda, en una palabra, ¿verdad? Yo tengo también mi propio criterio en ese sentido para responder a esta pregunta. Y a mí me parece que el mundo que nos aproxima a este fenómeno, que nos carga, nos llena y nos da motivación, tiene que ver fundamentalmente con el sentir. No tanto con el pensar, no tanto con el hacer, sino más con el sentir. El sentir es un universo grandioso, porque es una forma en la que se nos presenta la realidad, una de las formas que conocemos en las que tocamos aquello que decimos que es real, que es realidad. El sentir es la experiencia realmente humana de una realidad muy poderosa, que tiene mucha fragilidad, porque si uno siente lo que siente, pero no quiere sentirlo, o simplemente no le gusta lo que siente, esta realidad se nos evapora, se marcha. Y entonces perdemos una información grandiosa acerca de lo que es el contacto real con nuestra propia, digamos, manera de vivir y de sentir en la vida, ¿verdad? Esto al mismo tiempo es una cosa poco educada. No tenemos una educación desde chicos ni desde grandes en nuestra instrucción académica o escolar, ¿verdad? Y mucho menos en las familias, de verdaderamente legitimar nuestro mundo de sensaciones, nuestro mundo sensitivo, nuestro mundo de emociones, ¿verdad? De hecho, en muchas ocasiones se prohíben. Sentir rabia está prohibido para muchos tipos de educaciones, determinados deseos también. Situaciones dolorosas se ocultan para evitar el dolor, etc. No tenemos una buena gestión del mundo emocional. Y es realmente el que nos aproxima a esta realidad tan poderosa, tan real, que es realmente en nuestro mundo del sentir. Y uno puede desconfiar de lo que piensa, porque el pensamiento, de alguna manera, uno lo pone en una dirección, lo pone en otra. Pero del sentir no puedes desconfiar, porque cuando sientes lo que sientes es una verdad absoluta para ti. No hay duda de que sientes lo que sientes. Puedes, por un proceso educativo, negarlo, mirar hacia otro lado, no querer sentirlo, lo que quieras, ¿verdad? Pero lo que sientes, lo sientes. No hay forma realmente de negar esta realidad. Por lo tanto, es una gran verdad, es una realidad a la que uno tiene que aproximarse cada vez más. Y para mí esta es la fórmula de conectar con este principio de esta pregunta tuya del contacto, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podemos aproximarnos? Indudablemente generando toda una educación, podríamos llamar de este mundo que existe y que al mismo tiempo es invisible, pero existe.
tienen una existencia muy poderosa y no se puede ver con los ojos normales. Tienes que verlo a través de la percepción y a través de tu forma de sentir. Sí. Esta es la forma de hacerlo visible. Claro, me haces pensar al hecho que emociones sentimos siempre, siempre estamos en un tono emocional. Y desde otro lado, tu propuesta terapéutica va en una dirección de educación y conocimiento y abrir a ese contacto, que es la realidad, como decías, pero también estamos como culturalmente muy educados solamente a pensar, a trabajar con nuestras ideas, convencidos también que eso sea una cosa muy real y concreta y que controle también la realidad. Como decías, mirando para otro lado, respecto a que estamos experimentando, haciendo quizás a veces en contradicción con nosotros mismos, ¿no? Y me parece muy interesante este tema de una reeducación, quizás es una palabra fea, pero necesidad de educarnos quizás, por lo que no hemos recibido, como decías, ¿no? Un ambiente donde no llegamos, como si tuviéramos una mansión a disposición y hubiera muchas habitaciones cerradas, ¿no? Que premen, que hacen su presión para salir de ahí y nosotros hacemos fuerza para tener cerradas y no permitirnos, ¿no? Quizás ese contacto, ¿no?, de que hablabas tiene que ver con esto, si te ha entendido bien, ¿no? Una propuesta en esa dirección, ¿no? De un contacto y también de una necesidad de conocernos, descubrirnos, permitirnos sentir. Claro, esto, mira, puedes hacer un pequeño experimento y es muy fácil de darte cuenta cómo estamos, digamos, educados, por decirlo de alguna manera, la mayoría de los seres humanos, no digo todos, pero una gran mayoría tenemos esta, digamos, educación casi automática. Si tú a alguien le preguntas ¿qué sientes frente a una situación X? ¿Qué estás sintiendo? Inmediatamente te va a contestar lo que piensa. Sí, explicaciones, ¿no? Yo siento que, pero ¿qué? Inmediatamente sentir es una cosa muchísimo menos elaborada. Claro, sí. Mucho más primaria. Quizás eso sea a veces el límite que como no tiene palabras desde un cierto punto de vista, porque son más viscerales, más corporales, manifestaciones interiores, quizás por eso parece que no existen o no se pueden nombrar, ¿no? Eso es como querer, incluso cuando alguien se queda dudando acerca de la pregunta que le has hecho y le dices, ¿dónde estás buscando esto que sientes? Y entonces se queda mirando y dice, pues está aquí, en la cabeza. Bueno, en la cabeza no sientes, en la cabeza piensas. Para nada, difícil sentir. Si buscas en un lugar equivocado lo que sientes, es evidente que no lo vas a encontrar. O vas a darle una respuesta, digamos, que podría parecerse a lo que sientes, pero que tampoco es lo que sientes, ¿verdad? Pero es una cosa muy cercana a toda nuestra fisiología, nuestro cuerpo, ¿verdad? Y al presente. Realmente es el cuerpo, efectivamente. Y me hace pensar eso del presente, ¿no? De estar conectados. Me sorprende mucho tu trabajo por el hecho que por muchos años en formación académica tradicional he escuchado hablar de emociones, pero nunca a cómo conectar con estas emociones. Quizás ahí hay algo que falta desde la escuela primaria, quiero decir, ¿no? A permitirnos bueno, primero los educadores, los maestros, ¿no? A aprender a abrir nuestro mundo emocional para después también poderlo enseñar. Pero eso siempre me faltó mucho. Teóricamente sí, pero en realidad cómo se hace nunca lo escuché. Sí, por eso es cierto. Y hay muchas, pues te decía que hay muchas formas quizás de responder esta pregunta, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gusta mucho tomar el acceso al conocimiento de la etología, ¿verdad? Quien ha decidido de una manera clara, investigando científicamente desde hace muchos años, ¿verdad?, cuál es el comportamiento instintivo, comparado de la persona con los mamíferos, ¿verdad?, y con otros animales, ¿verdad? Sí. Y bueno, se ha, digamos, llegado a un acuerdo, por así decirlo, una convención científica de que los instintos conocidos son 4. Y estos instintos, a su vez, digamos que tienen una manifestación que es por donde los seres humanos nos damos cuenta de su existencia, que son justamente los campos emocionales.
las emociones es, digamos, la vivencia subjetiva que tenemos del instinto. Un instinto absolutamente arreglado por millones de años para la supervivencia. No es ninguna tontería, ¿verdad? Seguro. Es algo muy importante. Sí. Entonces, la existencia emocional, el campo emocional es simplemente esta vibración que nos permite darnos cuenta de que determinados instintos están haciendo su trabajo para la supervivencia del ser humano. Entonces, tenemos lo mismo que tenemos 4 instintos reconocidos, tenemos 4 familias emocionales que corresponden a cada instinto. Pedagógicamente, desde ahí es mucho más accesible, más fácil obtener la información de la que tú antes tenías una cierta, digamos, queja de deficiencia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario saber que las familias emocionales que tienen que ver con el instinto del hambre, el instinto de huida, el instinto territorial y el sexual, se nos representan emocionalmente en esta gama comunicadora de emociones. Nos están comunicando cosas muy, muy importantes. Por eso no es nada conveniente no querer sentir lo que sientes, porque pierdes una comunicación importante. Sí, pero me haces pensar al mismo tiempo que quizás no permitirnos, educarnos mirando para otro lado respecto a las emociones, quizás esconda también un miedo, escuchándote ahora, de, no sé, una construcción que nos hemos hecho como que alejándonos del instinto animal, entonces eso no nos tenemos que permitir lo que sentimos. Ahí hay un conflicto, yo creo, muy importante, un nudo interesante de lo que decías. Supongo que sí, que los últimos quizás 100 o 150 o quizás 200 años, en este empeño civilizador, ¿verdad? Exacto, también sí. ha habido una cierta, digamos, toma de paradigma, de referencia en cuanto al ser humano. Descartes dijo esto de que pienso, luego existo, con lo cual primó totalmente, filosóficamente, todo el neocortes, por así decirlo, sobre otros elementos mucho más antiguos de nuestra construcción cerebral, ¿verdad? Alejándose de esta cosa primaria como si fuera una cosa salvaje realmente que tenemos que olvidar, sin darnos cuenta de que, bueno, es simplemente el instinto es una sabiduría ancestral, milenaria, ¿verdad? Que gracias a él estamos donde estamos. Sí. Es una cosa verdaderamente muy, muy necesaria. Aprender, digamos, a descodificar estas informaciones, por decirlo de alguna manera, a acercarnos más a nosotros mismos porque realmente somos lo que sentimos. Exacto. Y es muy importante darte cuenta no solamente lo que piensas y lo que haces, también lo que sientes forma parte de este núcleo general de lo que somos como seres humanos. Y sobre todo es el núcleo informativo, es la red de comunicaciones que te van a hacer como brújula para saber qué tienes que hacer, cuándo y en qué momento, ¿verdad? Creo que el gran problema de, digamos, esta ausencia educativa emocionalmente, de la gestión emocional, tiene mucho que ver con una mala, digamos, percepción y una mala educación emocional. O sea, las emociones es cierto que muchas veces, muchas de ellas son incómodas, no son fáciles de sostener y de tener, y sobre todo en determinados ámbitos. Claro, exacto, claro. Entonces, lo que ocurre es que una emoción se presenta no para que la sigas hasta el final, se presenta para decirte algo que necesitas hacer. Para informarte, claro. Es como una línea de comunicación. Tú, cuando te metes en el metro, te bajas en la estación que quieras, no vas hasta donde te lleva. Sí. Y un poco la gestión emocional consiste en esto, en saber cuándo hay que dejarla que siga adelante la energía emocional o cuándo hay que pararla, ¿verdad? Y esto es una gestión que tiene que aprender el ser humano a hacerla. Porque si no, es verdad que puedes quedar preso, absolutamente temeroso de qué va a pasar si me dejo llevar por él. Exacto. Qué bueno eso que estás describiendo, me gustó muchísimo y metafóricamente también, ¿no? En el sentido de que, claro, llega como un instinto, como una fuerza, pero a ti después, bueno, la elección de conocerlo, pero si no te das cuenta, estás arriba de un tren que no sabes qué es, ¿no? Y te sigue llevando, y tú no lo conoces, no tienes idea de dónde, de dónde se está manifestando, dónde empezó y a dónde apunta, ¿no? Y yo creo que eso sea un elemento clave en este trabajo. Claro, el asunto aquí es que esto no estamos hablando de conceptos que se puedan manejar con nuestro modelo cognitivo, con la mente. Estamos hablando de experiencias. Y una experiencia está cargada de energía siempre. Las emociones están cargadas de energía.
Entonces no pueden ser manejadas por la mente, simplemente. Sí. Es como, yo siempre he puesto un ejemplo en los grupos de trabajo, que cuando tú empiezas a tocar una trompeta, por poner un instrumento, soplas y salen cosas feísimas. Te echen de la casa donde estás, como haga mucho ruido, porque es espantoso. Poco a poco, ¿qué ocurre? Vas haciendo un dominio, te vas haciendo una pericia de cómo modular esos sonidos con la misma potencia de aire, creando cosas bellísimas. Así es lo que ocurre con las... O sea, tú no puedes gestionar una rabia, por ejemplo, simplemente desde la mente. Tienes que poder expresarla, poder vivirla, darte cuenta de su existencia. Y cuando la tienes, digamos, realmente vivida, es más fácil empezar desde ahí a darte cuenta, primero de su existencia y luego de qué puedo hacer con esta rabia, cómo la puedo moldear, por decirlo de alguna manera, para que termine en algo bello para mí, ¿verdad? Porque no es ni buena ni mala, es neutral. La rabia es una necesidad imperiosa del territorio para la defensa. Es más fácil defenderse si tienes rabia que si no la tienes, ¿verdad? Claro, entonces, es algo con lo que tenemos que... a veces escuchas esto de emociones negativas y bueno, te rechina un poco. Exacto. No hay emociones negativas. Es como creer que el cuerpo se equivoca, que la biología se equivoca. No existe. El contrario, todo por el contrario. Se está manifestando por una causa, por un motivo, y hay que permitir, ¿no?, que se manifieste, porque me está diciendo muchísimas cosas de lo que me está ocurriendo, y como decías tú, ¿no?, en un originariamente. Y de ahí ese canal, esa importancia de esa energía de la que hablabas para que encuentre su camino y su sentido, su significado de su presencia. Eso yo creo que es hermoso. Y bueno, yo te quería preguntar unas cosas que gracias a ti he descubierto, ¿no?, como instrumento maravilloso que considero para este trabajo y que creo que está muy, pero muy relacionado, que es el eneagrama. Quería que me hablaras un poquito de esto, que hemos visto como dimensión emocional y cómo se conecta con un trabajo o con un instrumento, así, no sé, simple si quieres desde un punto de vista, pero tan profundo quizás como el eneagrama. Claro, fíjate que esta pregunta es muy interesante porque hay muchísimos gestaltistas, muchos, que usan al día de hoy el trabajo del carácter, el trabajo del eneagrama como parte, digamos, de su gestión psicoterapéutica, ¿verdad? Sin embargo, yo no he oído a nadie, a excepción de las enseñanzas de Paolo Quattrini, ¿verdad?, que realmente haya conectado de una manera coherente el trabajo, digamos, de la gestión psicoterapéutica en el ámbito de la gestal con el trabajo del carácter. Desde un punto de vista teórico son teorías diferentes, una y otra, ¿verdad? Claro. Pero hay un punto de conexión que yo lo encontré a través de Paolo, y ese es lo que tiene que ver con la salud en general, no la salud mental, porque la salud mental sabes que no la tratamos como tal dentro de este ámbito, tratamos la salud holísticamente, ¿verdad? El bienestar. El bienestar, claro. Efectivamente. Entonces, desde ahí, cada una de las tendencias siempre buscan de alguna manera que la persona llegue a estar lo mejor posible, llegue a recuperar su estado de equilibrio perdido y pueda estar consigo mismo y con el mundo lo mejor posible, ¿verdad? Esto es lo que en Gestalt llamamos la autorregulación organísmica. En otras tendencias se llama de otra manera, pero en nuestra escuela se llama la capacidad que tenemos los seres humanos para autorregularnos y encontrar el equilibrio perdido frente a una situación de crisis, por ejemplo, ¿verdad? Esta capacidad es intrínseca al ser humano y existe en cada uno de nosotros. En el caso del eneagrama, podemos darnos cuenta cómo cada, digamos, camino caracterial de estos 9 caracteres que nos marca el conocimiento del eneagrama, cada camino caracterial representa también una función organísmica, una función psíquica que, exagerada, llevada al límite, es lo que forma aquello que llamamos en el eneagrama carácter, o sea, digamos, una exageración de una función necesaria. Claro. Esta es otra de los grandes descubrimientos que hemos conocido a través de Paolo y que muy poca gente que trabaja en el eneagrama conoce de este desarrollo. Es algo realmente muy, muy interesante. El darte cuenta cómo el trabajo del carácter, el trabajo con los caracteres, con los eneatipos y con lo que representan estos perfiles psicológicos del desarrollo,
te va a llevar exactamente igual a la autorregulación del mismo. Claro. Desde un punto de vista místico, lo que dirían los sufís, existe no solamente 9 caracteres, existe el punto cero. El punto cero del enneagrama sería donde cada función psíquica, estas 9, se utiliza dependiendo de la necesidad que hay para la persona en ese momento. A diferencia de un carácter que ha quedado simplemente anclado en una forma de responder y utiliza simplemente una de esas 9 funciones exageradas. Sí, sí. Sobre todo bajo presión, ¿no? En estrés o en situaciones límite que se manifiesta, claro. Con lo cual te das cuenta de que es limitante para la persona hablar del carácter como un perfil descriptivo e incluso, digamos, jactarse de alguna manera de ser un carácter tal, un carácter cual, es un poco una tontería, ¿verdad? Porque estás hablando realmente de algo que te está limitando muchísimo la vida frente a la potencia que tienes como ser humano de usar una estructura funcional para una vida mucho más mejor. Esta es donde está la conexión de la Gestalt con el propio modelo, pero tienes que enfocar el modelo del carácter en esta dirección. Si lo enfocas como un perfil psicológico, como una especie de descripción de comportamientos, etcétera, es muy difícil, porque digamos que das tanto protagonismo al carácter que parecería que el carácter y la persona es la misma cosa. Y esto es justamente al contrario. El carácter es justamente lo que no eres, no lo que eres. Claro. Pero bueno, ahí hay mucho tema, pero me ha gustado muchísimo ese puente, esa conexión que haces y que trabajas, que conozco y que estoy descubriendo personalmente. Y realmente es un trabajo profundo, conectado con ese mundo emocional y que puede llegar a todos, quiero decir. No es solamente un trabajo técnico del terapeuta. Yo sé que tú propones muchas formaciones que tienen que ver con esta conexión profunda entre emociones que se manifiestan, abiertas a todo el mundo, no solamente a técnicos, quiero decir, y donde se hacen experiencias concretas, usando este instrumento con esta óptica y con este puente de conexión, ¿no? que describías ahora con tu trabajo con tantos años con Paolo Quattrini en Italia, ¿no? Y bueno, para mí fue, como te decía, un descubrimiento muy grande y sobre todo gracias a trabajo contigo. Pero me gustaría, ¿no?, que esta cosa pudiéramos hacerla siempre más y vivirla siempre más. Yo sé que tu propuesta va también en esa dirección. Háblame un poco de lo que el instituto está haciendo y se propone este año con quizás nuevas cosas que están surgiendo también. Claro. El instituto fundamentalmente está fundado desde 1998 por mí, ¿verdad? Y desde esa fecha hasta la actualidad ha estado sacando continuamente generaciones y generaciones de personas que han instrumentado una profesión como es el counseling adentro del modelo existencial y fenomenológico de la Gestalt, ¿verdad? Somos gestaltistas, pero al mismo tiempo de hacer una formación en el modelo gestáltico para la atención a la relación de ayuda, creamos la profesión como tal. Entonces, desde el punto de vista operativo, cuando hablamos de Counseling Gestalt, que es la carrera que ofrecemos nosotros, estamos hablando de una carrera instrumentada, homologada en el sentido privado europeo para que la persona pueda ejercer este modelo de relación de ayuda. No somos creadores de técnicas o de títulos de técnicas gestálticas, sino somos los promotores de una profesión de relación de ayuda que se llama counseling, ¿verdad? Que estamos vinculados con Europa y con todo el mundo, digamos, gestáltico y del counseling en Europa, ¿verdad? Entonces, por un lado, es la formación en esta carrera y la defensa también de la autonomía de esta carrera frente a otro tipo de carreras, como puede ser el psicólogo, como puede ser el médico, o etcétera, ¿verdad? Es una carrera independiente, autónoma, que se nutre de una serie de elementos y trabaja en una dirección diferente a lo que podríamos esperar del psicólogo. En un ámbito totalmente humanista y en un ámbito donde la relación de ayuda es el acompañamiento a la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, nos alejamos como fenómeno operativo totalmente de la medicalización, no estamos en el centro de la sanidad o de la salud mental, como se denomina, ¿verdad?
y es un proceso mucho más educador, está mucho más cerca de la educación, porque la psicopatología o el psicodiagnóstico no son herramientas que a nosotros nos sean útiles para ayudar a una persona a vivir la cotidianidad de su vida, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y en torno a esto, pues lo trabajamos en forma presencial, ahora naturalmente también en forma telemática, a través de los desarrollos online, que estamos aprendiendo muchísimo en estas últimas etapas de todos estos fenómenos. Y junto con esto hacemos un acompañamiento de diferentes, digamos, oportunidades para diferentes profesionales. Hemos creado como segmentos, digamos, de la carrera que pueden optar diferentes profesionales. Alguien que ya está, un enfermero, una enfermera, un asistente social, un trabajador social, un médico, incluso un psicólogo que no quiere, tiene una profesión, no quiere tener otra profesión, pero le interesa mucho nuestro modelo integral, para mejorar digamos, su excelencia profesional. Tenemos diferentes cursos que atienden a esta necesidad. Qué bueno. Mucho más cortos, no se formalizan en 3 años de como es la carrera, son cursos de 6 meses, de 10 meses, donde la persona se instrumenta en una visión que tiene mucho de filosófico, porque es mirar al ser humano de una manera determinada. Lo pueden mirar como un amasijo de psicopatología, o lo pueden mirar como una expectación, una potencia grandísima de posibilidades, ¿verdad? Entonces, la mirada es muy importante. Y junto con esto, trabajamos profundamente todo el desarrollo del carácter, como tú has podido también observar en algunas de las clases que hemos tenido, donde hemos considerado que lo que es el instrumento, la sabiduría que nos trae este instrumento de trabajo, por un lado la sabiduría y por otro lado el instrumento de trabajo, tiene una gran potencia para salir también de las relaciones digamos, cualitativas con nuestros clientes, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, no hay una etiquetación, como puede ser en un psicodiagnóstico, pero sí hay una forma de mirar que cuando uno se aproxima a la forma de mirar que tiene tu cliente, entiendes mucho mejor su mundo y es mucho más fácil acompañarle y ayudar, ¿verdad? En ese sentido. Por otro lado, como puedes imaginar, no hay quien no tenga un carácter. Exacto. Todo el mundo tenemos uno, ¿verdad? Y por lo que sabemos, ninguno es mejor que otro. No, para nada. Son simplemente 9 formas diferentes de, digamos, esconder, por así decirlo, la profundidad y la potencia real del ser humano, ¿verdad? Automatismos que se han creado. Sí, necesidades, claro, de adaptación. Y que, bueno, si no somos muy conscientes de ellos, se disparan y forman un automatismo que te dejan así fuera de tu propia decisión. Que consuma demasiada energía, ¿no? Que nos lleva demasiado para otra dirección y quizás nos aleja de esa pregunta de lo que estamos buscando en realidad, ¿no? Sino alejándonos de esa esencia, de esas emociones originarias, ¿no? Descubrir todo ese ambiente, yo creo que con tu trabajo sería realmente un paso adelante, pero la cosa que más me sorprende, permíteme esto, es esa visión que decías de que cada persona tiene la capacidad de realizarse desde su mundo de la mejor manera posible. Tiene que encontrar quizás el camino, la vía, pero no hay una etiqueta que definida, no hay una forma, no hay la aplicación de un método, de una forma de salir de ahí, sino encontrar la propia, la personal forma a través de estos instrumentos que hablabas. Yo creo que esa visión humanista sea muy, muy interesante, sobre todo desde esta propuesta que estás haciendo. A mí me gusta realmente muchísimo, la encuentro muy, muy útil y funcional y positiva como visión en esa dirección, ¿no? Sí, indudablemente es importante que alguien te enseñe cómo. Esto como cuando estás, tú puedes llegar de una manera, digamos, autoayudándote a dominar el Word, por decir, el Word de cualquier programa informático. Sí. Pero si alguien te ayuda, lo haces más rápido. Sí, mucho mejor y más rápido. Esto es un poco lo mismo. Cuando alguien te ayuda a funcionar adentro del instrumento, a reconocer sus, digamos, diferentes matices y a gestionar el modelo del cambio, fundamentalmente
porque el enneagrama tiene este propósito, esta visión. No es una visión de redefinir perfiles psicológicos, sino la visión es la de transformar las conductas y los comportamientos, llevados a una situación donde la persona pueda estar muchísimo mejor consigo mismo y con el mundo que le rodea, ¿verdad? Bueno. El enneagrama se queda muy corto, se queda muy bajito, tiene una misión transformadora fundamentalmente, ¿verdad? Claro. Y aquí hago un poquito una distinción porque no tiene mucho que ver, o sea, desde el punto de vista dialéctico se habla de crecimiento, pero no tiene mucho que ver con el crecimiento, tiene que ver mucho más con una dirección de, reconversiva, por decirlo de alguna manera, de estar reconvirtiendo continuamente las pautas que has aprendido anteriormente y que sirvieron en una determinada, forma o en una determinada época o en un determinado contexto, pero que no te sirven en otras épocas y en otros contextos. Entonces, hay que reconvertir las respuestas en función de la percepción realmente que te da la situación presente. El carácter te evita esto porque es automático y reactivo, no atiende a la realidad presente, está referenciado siempre en el pasado. Con lo cual, imagínate cuando tú estás dando respuestas en el presente con referencias del pasado. No funciona mucho, ¿eh? Va a traer problemas siempre. Claro. Salir del automatismo que te ofrece el carácter es un trabajo. Naturalmente es un trabajo que hay que hacer. No se hace de manera espontánea y de manera automática. Uno tiene que poner la voluntad para que esto suceda. Claro. Y entender que en ese camino voluntarioso de cambiar, de modificar automatismos, van a pasar cosas. Claro. No es un camino muchas veces dulce. Es un camino a veces verdaderamente escabroso y complicado. Sí. Pero esta es, por ejemplo, una de las razones que le atribuía Paolo Quattrini a la gran dificultad que tiene el verse en el carácter y el reconocerse en un carácter y, por supuesto, transformar estas conductas en otras mucho más funcionales a tu vida hoy, es precisamente lo que él llamaba la inversión narcisista. O sea, es como que a fondo hay algo que nos gusta de nosotros mismos mucho. Esto es, estamos muy orgullosos de nuestro a pesar de que te formen los mayores líos, de que te haga renunciar a amistades, a amores profundos, a quiebras profundas, a desastres verdaderamente en la vida, pero somos muy amorosos con nuestro carácter, somos muy permisivos con él, ¿verdad? O sea, parece que no tenemos los seres humanos la necesidad de sancionarlo. Y naturalmente sin sanción no hay posibilidad de cambio ninguna. Esto dificulta muchísimo la posibilidad de... Todos estos elementos se aprenden con mucha, sencillez en los trabajos de enneagrama que hacemos nosotros en los talleres, tanto en los vivenciales como en los talleres que hacemos por internet. Sin duda, el taller presencial es mucho más costoso, más potente. Sí. Bueno, yo te quería decir eso, ¿no? Porque el hecho que desde que nos hemos conocido el año pasado, yo siempre tuve mi sueño, mi fantasía de organizar algo aquí en Fuerteventura. Tú sabes que yo vivo aquí desde hace tiempo y, sigo mi profesión como terapeuta, pero desde el principio tuve esa idea. Y digo, pero todo esto que me está hablando Mario, todo este descubrimiento, toda esta nueva cosa que para mí se coloca en una dirección que tiene mucho que ver con mi forma también de ver la idea terapéutica, cómo sería genial y muy bueno poder realizar un trabajo presencial, permitiendo las circunstancias, aquí en Fuerteventura, quizás por la primera vez, creo, y sé que, tú estás muy disponible a poder realizar algo de este tipo con todos nosotros y traernos, un poco de contacto de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y, cuéntanos un poco de ese proyecto ahí que está dando vuelta. Bueno, primero que nada, decirte del gran placer que me produce simplemente pensar en la posibilidad de hacer esto en Fuerteventura. Qué bueno. Esto tiene para mí una dirección de placer altísima, por lo tanto estoy muy motivado. Ok, esto es muy bueno, importante. Seguro.
Y luego realmente en algún momento, tanto tú como otras personas me han hablado un poco también de la avidez que tienen las islas de encontrar cosas nuevas, de llevar cosas interesantes con seriedad, ¿verdad? Profesionales, de qué nos dedicamos a las diferentes vertientes de la relación de ayuda. Y esto, por otro lado, pues me hace también una motivación, el poder contribuir un poco a llevar algo a esta parte de España que muchas veces desde la península parece que nos olvidamos, ¿verdad? Sí, se perciben como lejanas y distantes, sí. Entonces, la idea de que en principio está puesta es hacerlo como hacemos este tipo de trabajos, en un 3-4 días de un residencial para la gente que no viva cerca, ¿verdad? En la que hacemos una inversión completa en el trabajo, el carácter, un poquito de teoría y un poquito sobre todo de lo que llamamos la metodología experiencial, experimentando nuestras propias, digamos, emociones, nuestras propias circunstancias y dirigiendo nuestro trabajo hacia nosotros mismos y hacia la relación con los demás. Son trabajos realmente bellísimos, de una gran potencia transformadora, porque llegamos a núcleos de contacto con realmente la persona consigo mismo, donde se produce ese modelo transformador, ¿verdad? Sí. Por otro lado, es una gran alternativa a la sociedad de consumo, porque no compramos nada, no vendemos nada, no se hace ninguna cosa extraordinaria, simplemente estar en contacto con lo más íntimo de ti y compartiéndolo con un grupo de personas que deciden hacer lo mismo que tú, ¿verdad? Y esto crea sorprendentemente una capacidad maravillosa en la gente de estar feliz, de estar a gusto con ellos. Donde te das cuenta que aquí tocamos la primera de las preguntas que tú me hiciste en esta charla, esta gran habilidad que tiene el ser humano de contacto sincero, de contacto real, ¿verdad? Y esto se produce en los talleres, por lo cual entre el día 2 y el día 5 de diciembre es la fecha propuesta para trabajar en todo este modelo, ¿verdad? Y en un lugar, pues bueno, un lugar bonito, un lugar que tú conoces perfectamente la isla, conoces cómo mover todo esto perfectamente allí, ¿verdad? Y un lugar, digamos, también que yo diría que tenga un respeto por las personas que asisten, que sea un lugar cómodo, un lugar donde comamos bien, donde estemos a gusto, ¿verdad? Y que todo esto pues no sea una cosa para ricos, que sea una cosa que sea perfectamente accesible al gran público, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Qué bueno y sobre todo eso, ¿no? De llevar el contacto, como decíamos desde el principio, la experiencia y poder llegar a las personas y probar sin la necesidad de una sobreestructura o cosas de este tipo, sino con esa profundidad y simplicidad también que nos lleva a este trabajo de conexión. Como que estamos mirando para otro lado, ¿no? Me has hecho reflexionar hoy mucho sobre esto. Y si pudiéramos mirarnos un poco realmente y descubrir esas zonas que dejamos o que nos llevan o que son energías que se pierden y que no conocemos casi de nosotros mismos y que muchas veces, como decías antes, nos crean daños o nos hacen mal y perseguimos, ¿no?, a estarnos en esa situación. Y a veces parece que se necesitan años de terapia, quizás para salir de cosas o sobre estructuras de necesidades, pero el contacto lleva, por experiencia personal, mucho más rápido en esa conexión, abre un contacto que se sigue trabajando, como decías también, ¿no? Quizás por toda la vida, para toda la vida. Pero empezar a contar con ese contacto, a abrir esa posibilidad, es lo que también yo sueño y quisiera llevar y proponer a las personas, vivirlo en primera persona, porque es la experiencia para un terapeuta también fundamental. Entonces, para quien, como decía, está a contacto con otras personas, sea un dirigente, un médico o un terapeuta, necesitamos también tener un fuerte contacto con nosotros para poder conectar y permitir el contacto. Y bueno, esta idea de hacer una cosa aquí, una formación presencial contigo y abrirnos a ese contacto, a esa experiencia, como decías, en un lugar dedicado, en un momento dedicado para, finalmente, ¿no?, para un contacto profundo. Esto también es algo que sueño y que quiero poner todas mis energías en esa dirección porque creo mucho en este trabajo y lo he podido probar, ¿no? Así que, bueno, decirte gracias por tu disponibilidad, tus ganas y tu entusiasmo. Y bueno, diciembre aquí sabes que es un clima bastante favorable, así que eso nos ayuda también, ¿no? Es cierto que está llegando un invierno, pero es un invierno mite, es algo muy de temperaturas medias, casi primaveriles, así que eso nos ayuda desde este punto de vista. La misma geografía de la isla, bueno, tantas cosas para descubrir.
que nos pueden ayudar más todavía, ¿no? Para quien viene desde afuera en un contacto y bueno, para las personas que están aquí, que tengan ganas de buscar en esa dirección, de conocer esta propuesta. Sí, seguro que hay gentes interesadas para este proyecto, gente que están, como tú has dicho antes, buscando, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no? Esta es una oportunidad para el buscador también de aproximarse a una visión determinada y ver si esto realmente cuadra con su visión de vida, con su visión de cómo es la relación de ayuda. No solamente está hecho para el profesional, naturalmente, de la relación de ayuda, está hecho también para el gran público, que tiene muchísima necesidad, porque esta evidencia aparece en los campos profesionales y en la vida cotidiana. O sea, no tenemos no. gran necesidad, ¿verdad? Exacto, así que ojalá que consolidemos un buen paso por ahí. Bueno, yo estoy súper contento, como tú puedes imaginarte, de hablar contigo, de compartir, de aprender siempre, 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 porque tengo ese contacto que se ha abierto también entre nosotros, ese puente, está siempre enriqueciéndose y este encuentro de hoy, esta entrevista, que son un grupo de cositas que me gusta hacer, pero que tengan un significado también para cada uno de nosotros, que tenga su sentido, ¿no? En nuestro trabajo va en esa dirección. Y bueno, agradecerte muchísimo tu disponibilidad, tus ganas, tu entusiasmo, tu presencia. Y vamos a seguir adelante. Vamos a ver si podemos también vernos antes de que empiece, que llegue esa fecha, quizás para definir un poco más lo que está sucediendo ahora en nuestras redes y todo en la dirección del instituto, que después pondré abajo. Pueden encontrar más información sobre todos los cursos y la formación que propone el instituto. Bueno, en este caso los presenciales que en este caso se va a realizar en Fuerteventura. Bueno, yo creo que hemos hecho un poquito de un pequeño viaje, un poco de turismo, ¿no? Quizás hoy ya abriendo un poco en esa dirección. ¿Qué te parece? Seguro que sí. Seguro que el que tenga interés puede entrar en la web del instituto porque hay mucha información verdaderamente fácil de leer y de conectarse. Si te conectas con ellos, te conectas con ellos. La mayoría de la gente que escribe porque encuentran en los diálogos cosas que se parecen mucho a lo que están buscando. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Que hemos procurado no ser un cuerpo, digamos, digital de venta, sino más una expresión pedagógica de cómo vemos las cosas, cómo nos gusta hacerlo, cómo proponemos determinado tipo de trabajos, con lo cual la web está llena de información. Sí. Puedo testimoniar que es así, sí. Sí, agradecerte muchísimo, Sergio, porque me he sentido comodísimo en la entrevista. Ha sido muy activadora tu pregunta, muy interesante, ¿verdad? Y con mucha comodidad contigo. Así que te agradezco mucho tu tiempo y tu empeño en este tipo de trabajos. Un abrazo inmenso y bueno, nos tenemos en contacto y seguiremos también difundiendo un poco nuestra labor y todo. Hoy quisimos abrir un poco este espacio y quizás, bueno, caminando juntos por ahí, nuestro viaje encontraremos seguramente cosas nuevas y nuevos descubrimientos. Muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana y nos vemos pronto. Igualmente, un abrazo muy fuerte, Sergio. Hasta pronto. Gracias, Mario. Hasta pronto. Bueno, qué decir, un placer realmente inmenso compartir con Mario, que es una persona muy cercana, muy humana, como se puede sentir, ¿no? En su trabajo desde hace tanto tiempo, a contacto con muchísimas personas con grande experiencia, pero con mucha humanidad. Y eso es lo que desde el principio que lo conocí me ha conectado mucho para mi trabajo y para mi viaje personal también en la vida. Y bueno, no sé si hemos podido responder completamente a mis preguntas, pero seguramente una idea, quizás algo más puede surgirnos. Nos vemos.